Buenas tardes, mi nombre es José Francisco Torres Pitma y mi número de identificación universitaria es el N003300537. En esta ocasión me corresponde exponer sobre dos temas. El primero hace referencia a las funciones y consecuencias de las áreas de Brodmann, que están localizadas en el lóbulo temporal del encéfalo. El segundo tema hace referencia a las características y la funcionalidad de las áreas de Luria y su importancia en la existencia humana. Introducción. ¿Qué son las áreas de Brodmann? Un área de Brodmann es una región de la corteza cerebral, tanto en humanos como en primates, que fue definida en 1909 por el Dr. Corbinian Brodmann, según la disposición y la organización de las células cerebrales que contiene cada cerebro. A principios del siglo XX, el neurólogo alemán Dr. Corbinian Brodmann definió 47 regiones diferenciadas presentes en la corteza cerebral, que parecían tener una morfología y una organización celular diferente. Durante el siglo pasado, los hallazgos clínicos y los estudios neurofisiológicos han demostrado que estas diferencias microestructurales se correlacionan con la especialización de la función cortical. Brodmann determinó que las distintas partes de la corteza cerebral están involucradas en diferentes funciones cognitivas y conductuales. Las áreas de Brodmann en el lóbulo temporal. El lóbulo temporal encefálico. Voy a iniciar esta parte describiendo el lóbulo temporal. Así, el lóbulo temporal es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro. Entre sus propiedades alberga la corteza primaria de la audición del cerebro, maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Además, desempeña un papel importante en tareas visuales complejas, como el reconocimiento de los rostros. El lóbulo temporal se ocupa de varias funciones, incluido el lenguaje. Cuando se escucha música o se escucha hablar a alguien, esta región se encarga de descifrar la información. El procesamiento de información de audio y memoria auditiva se gestionan aquí, es decir, recibe y procesa la información procedente de los oídos. También contribuye al equilibrio y regula ciertas emociones como la ansiedad, el placer y la ira. El lóbulo temporal es la parte de cada hemisferio cerebral que se localiza a los lados de la cabeza, por detrás del lóbulo frontal. Al lóbulo temporal le corresponden las áreas de Brodmann números 41, 42, 20, 21, 22 y 37. El área de Brodmann número 20. Ahora, voy a pasar a explicar el área de Brodmann número 20, o conocido también como el giro temporal inferior. La cara lateral del área se localiza en la porción anterior y media de la circunvolución temporal inferior, y la cara medial del área se localiza en el tercio medio de la primera circunvolución temporo-occipital. El área número 20 se asocia a la visión de alta resolución, el reconocimiento de los objetos y el color, es decir, que permite reconocer lo que se ve, sobre todo las formas y los colores. Por lo mismo, una deficiencia en este funcionamiento se manifiesta en la alteración de la memoria visual. Área de Brodmann número 21. La siguiente área de Brodmann a analizar es la número 21, o la denominada también como giro temporal medio. Se llama también como la corteza auditiva primaria. Su cara lateral se localiza en la circunvolución temporal media, en los giros angular y supramarginal respectivamente, que rodean la parte más posterior de la cisura de Silvio. La función del área de Brodmann 21 es la de integrar e interrelacionar la información sensitiva, es decir, la interpretación de los sonidos, el procesamiento del lenguaje complejo en asociación con el área 22, la formación de las palabras, los signos gramaticales y la integración prosódica. La deficiencia en su funcionamiento causa afasia acústica agnóstica, o la dificultad para encontrar las palabras y formar frases adecuadas que se intentan decir. Área de Brodmann número 22. El área de Brodmann número 22 es llamada también como el área de Wernicke o la corteza auditiva secundaria. La cara lateral del área 22 se localiza en el giro temporal superior extremo, posterior, de la circunvolución temporal superior del hemisferio izquierdo. Esta área se encarga de codificar el habla. Se relaciona con el procesamiento de sonidos no verbales, así como de recibir y procesar el lenguaje, de codificación auditiva de la función lingüística. El área 22 permite la apreciación de la melodía, el procesamiento de los sonidos complejos. Se encarga también de la formación de las oraciones, de la atención selectiva del lenguaje, la comprensión afectiva y la repetición de las palabras. Su deficiencia causa afasia auditiva,
es decir, el paciente puede oír los sonidos pero no saber lo que significa. Ahora paso a explicar la siguiente área de distribución del encéfalo, las áreas de Luria. Alexander Romanovich Luria afirma que en el cerebro trabajan principalmente tres unidades funcionales básicas, cada una de ellas interrelacionadas con las otras, encargándose, a su vez, de una función particular y peculiar. De acuerdo a este modelo, el cerebro humano, al concebirse como un gran sistema dinámico, el cerebro humano está compuesto, según Luria, por unidades funcionales básicas, cada una de ellas poseyendo una función particular y peculiar en el todo. Es importante remarcar este punto. El cerebro funciona como un todo, no como partes aisladas entre sí. Según datos concretos de la patología cerebral humana, hay condiciones suficientemente seguras para distinguir tres unidades fundamentales, cuya participación es necesaria en cualquier tipo de actividad mental, tanto en el movimiento voluntario y en la elaboración práctica y psicomotora, como en la producción del lenguaje oral o escrito. Estas tres unidades funcionales ejercen un papel importante sobre los procesos mentales y la actividad consciente del hombre. Para poder explicar de una manera general el manejo de estas unidades funcionales, también conocidas como bloques funcionales, se presenta lo postulado por Luria en 1984, donde se establece lo siguiente. Como punto de partida, cada una de estas unidades funcionales poseen una estructura jerárquica y consisten en tres zonas corticales, una sobre la otra. El área primaria o de proyección recibe impulsos nerviosos o los manda a la periferia. El área secundaria o de proyección-asociación, donde la información que recibe es procesada o donde se preparan los programas, se analizan y se sintetizan. El área terciaria o zona de superposición, responsable de la más compleja forma de actividad mental del hombre, que requiere la participación concertada de muchas áreas corticales. Generalizando, podemos afirmar que el proceso de aprendizaje de lectoescritura corresponde a la primera unidad funcional, sin las cuales ninguna actividad mental puede ser procesada, mantenida y organizada eficientemente, sin una actividad selectiva, una actividad intencional y una función de alerta, así como todas las correspondientes funciones involuntarias como el respirar, los movimientos cardíacos, los movimientos gastrointestinales, etc. Esta primera unidad también trabaja estrechamente con los sistemas corticales, por lo que ve que su afectación se va a dañar funciones como la desorientación espacio-temporal, la fragmentación de la experiencia y la tendencia a repetir sin poder parar un movimiento o palabra, pudiendo por lo tanto alterar la producción del lenguaje y la actividad lectoescritora. En cuanto a la segunda unidad, podemos decir que es el gran sistema de recepción de la información venida del mundo exterior y del mundo interior. Esta unidad funcional tiene que ver directamente con la percepción, ya que decodifica la información sensorial en información simbólica y viceversa, por lo que sin la intervención de esta unidad no puede surgir el lenguaje ni la lectoescritura. En la tercera unidad controlamos nuestros movimientos finos como cara y manos, es decir, psicomotricidad, otro elemento necesario para la producción del lenguaje y para la lectoescritura. Por lo tanto, toda expresión lingüística oral o escrita requiere de una planeación y ejecución. Una conclusión importante determina que las tres unidades funcionales no trabajan aisladamente, sino que trabajan en forma sistemática y organizada. Una sin la otra no funciona convenientemente. Para terminar, es importante resaltar la gran importancia que tiene esta teoría propuesta por Alexander Romanovich Luria, ya que, como se describió anteriormente, las tres unidades funcionales que describió permiten explicar la organización funcional de los procesos psíquicos en el substrato material del encéfalo, y además colaborar con la detección de síntomas producidos por lesiones cerebrales. Gracias.